Este año en la celebración de nuestro cumpleaños en Funtún Su cumpleaños número 13. fue muy significativo podernos reunir nuevamente entre muchos de los participantes. Ver diferentes generaciones, ver esa sensibilización en muchísimos campos. De alguna manera, para los que no conocíamos a fondo la trayectoria, fue una forma de acceder a la memoria de Funtún. En estos espacios podemos encontrarnos, poder reflejarnos y ver nosotros también el tiempo que hemos dedicado a esta labor. Ver la forma en la que se presentan, ver la pertenencia frente a cada uno de los procesos, fue como muy bonito, muy sentido, muy motivador. Y desde ahí pues dan más ganas de seguir caminando juntas. Cada cosa que se hace desde el grupo es una semillita que se riega en la demás gente. Sembrar una visión. Temas relacionados con el antirracismo y la migración. Por las historias que contaban y trataban de plasmar con el arte. Es una manera de transformar la rabia en algo simbólico. Necesariamente disruptivas. Y cómo apuntamos a un cambio. No deja de admirarme la fuerza que puede tener el grupo y la fuerza que se logra a través de la unión. Y un empoderamiento que es muy necesario. La diversidad es importante en una sociedad heterogénea como la sociedad de Valencia. Y creo que también es una forma de reconocer y de poner en valor, ¿no?, ese trabajo que ha venido realizándose. Se aprecia y se siente aún más el valor de pertenecer. Me he sentido arropada y muy querida. Y teniendo en cuenta que estamos en un proceso migratorio donde muchas veces todo puede sentirse incierto, es muy valioso contar con redes. De alguna forma aliviana el peso de personas y de un grupo humano que está ahí apoyándose y trabajando juntos y que hay gente comprometida con ello. Me sentí abrazada. Y creo que lo más significativo para mí de participar en la organización del cumpleaños de Funtún fue como el proceso colectivo y sobre todo esa sanación de todas las participantes que se vio como desde el principio, desde que estábamos dando las ideas que queríamos hacer en el cumpleaños hasta que ya se estaban como tal haciendo. Creo que es importante fomentar también estos espacios, ¿no? Dado que en la celebración es donde también nos encontramos y reforzamos los vínculos que vamos creando a lo largo de todas las actividades. Significa un espacio de cohesión. De compartir y de pasárselo bien. Y más allá de la celebración en sí, me lleva el deseo de seguir participando, creando, sosteniendo acciones artísticas, creativas, críticas. Que hace que uno se vincule desde el gusto, desde las ganas de aportar lo mucho, lo poco que puedo aportar. Ese sentido de solidaridad vivencial. Sostenido desde el cuidado y la creatividad. Una propuesta muy fresca. Creo que da la esperanza, ¿no?, de ver que el resultado fue maravilloso. Muy bonita e inmersiva. Fue muy valioso para mí y todas mis compañeras. Me llevó la importancia de crear red. Creo que ha sido algo que vale mucho la pena hacer, organizar y repetir. Todo en una palabra. Comunidad. Unidad y armonía. Compañerismo. Reconocimiento. Abrazar la diversidad. Lazos que abrazan, no que atan, abrazan. Que unen. Porque eso fue también esta experiencia. Un abrazo a mi corazón. Y feliz cumpleaños, Funtún, por muchos, muchos, muchos más.